Hola, en este video continúo con el tema de los métodos estáticos, pero en este video voy a explicar por qué los métodos estáticos son utilizados y qué significan en sí. Es decir, por qué cuando nosotros hacemos que un método sea estático, por qué no necesitamos utilizar objetos. Es decir, por qué invocamos esos métodos sin crear objetos. Es decir, aquí tengo la clase rectángulo y voy a crear un método para obtener el área de un rectángulo. Public, y vamos a poner el tipo de dato que nos devuelve ese método, que nos va a devolver el área. Entonces nos va a devolver algo de tipo double y le vamos a dar un nombre al método, le voy a llamar área. Como vamos a obtener el área, necesitamos dos parámetros, uno para la base y otro para la altura. Entonces ponemos double b de base y double h de altura. Entonces este método lo que nos va a retornar es base por altura. Es un método con parámetros y con retorno, que es double. Entonces ya tengo el método. Este método es un método normal. Para poder utilizar este método necesito crear un objeto en el método main de esta clase. Pongo el nombre de la clase rectángulo, el nombre de la referencia le voy a llamar R1, new rectángulo. Acabo de crear un objeto de tipo rectángulo. Este objeto puede acceder al método área y este método área me pide dos argumentos de tipo double, uno para la base y uno para la altura. Le vamos a dar 2 y 4. Entonces, hasta aquí podemos ver que esto también lo puedo hacer dentro del GradLine, o también puedo hacer lo siguiente. Double resultado es igual a, y resultado me va a almacenar el área más resultado. Entonces voy a compilar esto, pues ya sabemos lo que va a pasar. Me va a mostrar el área, que es base por altura. Base por altura es 8. Entonces esto es un método normal, no estático. El área es 8. Pero ¿qué pasa si yo antecedo aquí al tipo de retorno, le pongo static? Para los métodos estáticos significa que no necesitamos crear objetos para poder hacer uso de este método. Por ejemplo, para utilizar este método área, yo no necesito crear objetos. Aquí vemos que ya me está marcando error. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer si no voy a utilizar manera? Si no voy a utilizar métodos. Podemos utilizar el método de la clase rectángulo sin definir ningún objeto. Simplemente vamos a utilizar el nombre de la clase como si fuera un objeto. Es decir, que si yo aquí quiero imprimir el área, simplemente pongo el nombre de la clase, que es rectángulo, y el nombre del método, que es área. Y aquí vemos que el resultado me va a dar el mismo. Aquí necesito dos argumentos, 2 y 3 le voy a dar, y vemos que me va a funcionar de igual manera. Es decir, yo estoy utilizando el método área sin haber creado ninguna instancia. Yo puedo quitar esto y de igual manera, voy a volver a compilar, de igual manera me va a dar el área. Pero ¿por qué se usa esto? Les voy a explicar lo siguiente. Cada vez que nosotros creamos un objeto, por ejemplo, ahorita creé el objeto llamado R1 de tipo rectángulo. ¿Qué sucedió? Entonces, creamos objetos y estos se almacenan en memoria. Cada uno de estos objetos son almacenados en la memoria. Entonces, los métodos que no tienen la palabra static, es decir, los métodos normales como este tipo de métodos, ¿qué sucede? Gastan memoria por cada objeto creado. Pero los métodos estáticos no. Los métodos estáticos solamente van a gastar memoria cuando definamos la clase. Es decir, en esta parte cuando nosotros estemos utilizando al método área mediante su clase. ¿Cuándo es necesario crear métodos que sean normales? Es decir, que necesitamos crear objetos. ¿Cuándo es necesario y cuándo no es necesario crear los estáticos? Bueno, es necesario crear los estáticos cuando nosotros sabemos que el resultado va a ser el mismo en todos los objetos. Es decir, nosotros sabemos que el área, así nosotros creamos 100 objetos, el resultado siempre va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es que cada uno de los objetos le podría dar sus diferentes valores.
Pero aquí lo que te estoy tratando de decir es que no importa realmente que nosotros creamos 1000 objetos, el resultado del área siempre va a ser la misma, siempre va a ser la misma. Entonces, voy a explicar lo siguiente. Vamos a imaginarnos que hay una clase que representa, por ejemplo, coches, ¿sí? Entonces, o mejor aviones. Entonces, la altura que obtenga ese avión, ese sería un atributo de tipo dinámico. Es decir, podría ser distinto en cada objeto. Cada avión puede tener diferente altura. Pero el número total de aviones que hay, vamos a suponer que el número total de aviones que hay volando, eso sería mediante un método estático. ¿Por qué? Porque ese número de aviones va a ser el mismo para todos los aviones. Entonces aquí voy a hacer un dibujo. Ahora aquí esto lo voy a quitar, lo iba a hacer para otro ejemplo. Vamos a imaginarnos que estos son aviones, ¿sí? Ay, no sé dibujar, la verdad. Algo así son aviones. Tienen una cola así. Bueno, así los voy a hacer feos. Tenemos aquí 4 aviones, ¿sí? 5, 6. Tenemos 6 aviones. Cada avión tiene una diferente altura. Por ejemplo, este avión tiene tal altura, voy a poner H. Este avión tiene una altura menor, este tiene una altura mucho menor. Este tiene una altura más grande que los demás. Bueno, y este es el más alto de todos. Este tiene una altura más grande, ¿sí? Cada uno tiene una altura diferente. Por lo tanto, esto podríamos hacerlo mediante un método normal, que no sea estático. Pero el número total de aviones, por ejemplo, son 6, ¿sí? N es igual a 6. El número total de aviones es igual para todos. Es decir, no necesitamos realmente crear un método normal, sino un método estático. Y nada más podamos invocarlo una vez. Y podemos decir que son 6 aviones. Es decir, no necesitamos crear un objeto para poder saber cuántos aviones hay. Nos basta con crear un método estático, porque va a ser el mismo para todos los aviones. Entonces, ahí podemos ver que el resultado es el mismo para todos los aviones. Todos tienen el mismo número de aviones, todos se pueden incluir en ese dato. Por lo tanto, por ejemplo, para obtener el área de un rectángulo, con que nosotros pongamos el atributo estático nos basta para obtener el área de un rectángulo. No necesitamos crear un objeto para saber el área de cada objeto, sino que sabemos que el resultado va a ser el mismo para todos. Todos van a necesitar una base y una altura para poder obtener el área. Entonces solamente nos basta con que nosotros, con el nombre de la clase, invoquemos a su método área, le pasemos los argumentos y no es necesario saber qué objeto es. Simplemente nosotros sabemos que el área va a ser multiplicando la base por la altura. Entonces esto es el uso que tienen los métodos estáticos contra los métodos comunes. Entonces si le quito lo estático, tendría que crear un objeto para estar obteniendo el área de cada objeto, cuando nosotros sabemos que el resultado va a ser siempre el mismo para todos los objetos. Bueno, espero que este ejemplo les haya ayudado y voy a hacer un tercer ejemplo de los métodos estáticos. Nos vemos en el próximo video.